El cabo Silva escuchó la voz de su madre muerta, llamándolo desde la oscuridad de la selva amazónica, diciendo exactamente las palabras que ella le dijo antes de morir, y supo que si respondía, nunca regresaría. No fue un susurro llevado por el viento, ni una alucinación producto de la fatiga extrema tras 48 horas de marcha forzada. Fue un sonido nítido, gutural y aterradoramente familiar que rompió la estática de la lluvia torrencial sobre el departamento de Caquetá. Aquella noche del 15 de marzo de 2023, bajo el dosel impenetrable de los árboles gigantes, la lógica militar y el entrenamiento de élite del SIGS colapsaron ante una imposibilidad biológica, porque la mujer que le hablaba había sido incinerada en Bogotá 6 meses atrás. El Centro de Instrucción de Guerra en Selva es conocido por romper el espíritu de los hombres para volver a forjarlos como armas de supervivencia. Pero nada en los manuales preparaba al pelotón 7 para lo que habitaba en las coordenadas donde el mapa simplemente mostraba una mancha verde sin fin. La misión de entrenamiento, diseñada para probar la resistencia psicológica del grupo mediante el aislamiento total, se había convertido en una pesadilla sensorial donde la humedad del aire se sentía como manos frías recorriendo la piel de los soldados. Silva, con el rostro cubierto de camuflaje y barro, sostenía su fusil con los nudillos blancos por la tensión, observando la negrura absoluta más allá del perímetro de seguridad que habían establecido en un pequeño claro. Eran las 2:30 de la madrugada, y la lluvia caía con una violencia que ahogaba cualquier sonido natural, convirtiendo el suelo de la selva en un pantano que succionaba las botas al menor movimiento. Sin embargo, la voz cortó el estruendo del agua con una precisión quirúrgica, emanando desde un punto ciego a unos 50 metros de su posición, justo detrás de un árbol de caucho asivo. «Silva, hijo, ¿dónde estás?», preguntó la voz, replicando no solo el timbre exacto de su madre, sino también esa vibración de preocupación y dolor que ella tenía en sus últimos días de quimioterapia. El cabo sintió que la sangre se le helaba en las venas, paralizándolo momentáneamente, mientras su cerebro luchaba por procesar la contradicción entre la realidad física de la muerte y la evidencia auditiva que tenía enfrente. La entidad, o lo que fuera que se escondía entre el follaje, no esperó una respuesta. «Tengo frío, hijo. Ayúdame, por favor. No me dejes aquí sola», insistió la voz, y esta vez el tono era de una súplica desesperada, cargada con la misma culpa que Silva había cargado desde que decidió no abandonar el ejército como ella le había pedido en su última llamada telefónica. El realismo era tan obsceno que el soldado tuvo que morderse el labio hasta sangrar para no gritar «mamá» y correr hacia la espesura, impulsado por un instinto primario de protección que la selva estaba utilizando como cebo. Con el corazón golpeándole las costillas como un martillo, Silva se arrastró hacia la hamaca del teniente Vargas, sacudiéndolo con una urgencia que violaba cualquier protocolo de sigilo. Cuando el oficial despertó, con los ojos inyectados en sangre y la mano ya en su arma de dotación, el silencio había regresado al claro, dejando solo el repiqueteo monótono de la lluvia sobre las hojas de palma. Silva, temblando visiblemente, le juró al teniente que había alguien allá afuera, una mujer civil perdida o herida, omitiendo deliberadamente que se trataba de su madre fallecida para no ser retirado del ejercicio por inestabilidad mental. Vargas, un veterano endurecido por años de patrullaje, agudizó el oído durante 2 minutos eternos, escaneando la oscuridad con visión periférica, pero la selva se mantuvo muda, guardando su secreto con una malicia palpable. Frustrado y atribuyendo el incidente al agotamiento del cabo, el teniente ordenó mantener la posición y redoblar la vigilancia, ignorando que aquella calma era simplemente el depredador tomando aire antes del siguiente ataque. Silva volvió a su puesto, pero el sueño se había convertido en un lujo imposible, pues cada crujido de una rama o caída de un fruto podrido le sonaba ahora como el preámbulo de una conversación con los muertos. Sin embargo, la verdadera naturaleza de la amenaza se reveló a las 04 am, cuando la táctica del enemigo evolucionó de manera escalofriante, demostrando que no solo imitaba voces, sino que aprendía de sus objetivos en tiempo real.
Esta vez no fue Silva quien escuchó el llamado, sino el soldado Pérez, un hombre corpulento de la costa que dormía a 3 metros de la posición de guardia. El cambio en la atmósfera fue sutil pero devastador. La temperatura pareció descender bruscamente y el olor a tierra mojada se mezcló con un hedor dulzón, similar al de las flores en descomposición. Silva observó con horror cómo Pérez se incorporaba lentamente en su saco de dormir, con los ojos abiertos pero vacíos, como si su conciencia hubiera sido secuestrada por algo ajeno a su propia voluntad. El soldado comenzó a murmurar palabras ininteligibles que poco a poco cobraron sentido, respondiendo a una voz infantil que Silva no podía escuchar al principio, pero que pronto se hizo audible para todos los que estaban despiertos. «Papá, ven a jugar, encontré el camino a casa». Era la voz de la hija de Pérez, una niña de 5 años que debía estar durmiendo segura en Barranquilla, a cientos de kilómetros de ese infierno verde. La entidad había cambiado de frecuencia, sintonizando los miedos y amores específicos de otro miembro del pelotón, usándolos como un anzuelo irresistible. Pérez, en un estado de trance sonámbulo, comenzó a quitarse las botas con movimientos mecánicos y precisos, una acción que en el folclore local se interpreta como la preparación para entrar en un mundo del que no se regresa. Antes de que Silva pudiera reaccionar o gritar una advertencia, Pérez se puso de pie, descalzo sobre el lodo infestado de insectos y espinas, y comenzó a caminar hacia la línea de árboles donde la oscuridad era más densa. «Mi hija me está llamando», susurró Pérez con una sonrisa beatífica que contrastaba horriblemente con el entorno hostil. Ignorando las órdenes susurradas de sus compañeros que intentaban detenerlo sin alertar a todo el campamento. Fue en ese instante que el caos se desató. Silva intentó placar a su compañero, pero el cuerpo de Pérez parecía estar hecho de piedra, avanzando con una fuerza sobrenatural hacia el origen de la voz infantil que ahora reía divertidamente desde la espesura. En cuestión de segundos, la selva se tragó al soldado, y lo único que quedó como prueba de su existencia fueron sus botas militares perfectamente alineadas junto a la raíz de una ceiba, apuntando hacia un destino que no aparecía en ningún mapa del ejército. El pelotón quedó paralizado, con las linternas tácticas barriendo frenéticamente la vegetación, iluminando solamente hojas gigantes y sombras que parecían moverse por sí solas, mientras la risa de la niña se desvanecía lentamente, transformándose al final en un sonido gutural que imitaba el chillido de un mono aullador. En ese momento, bajo la lluvia incesante del Amazonas, Silva comprendió que la regla de oro de nunca separarse ya no importaba, porque el enemigo no necesitaba separarlos físicamente para cazarlos. Solo necesitaba conocer sus nombres y a quién amaban. La desaparición de Pérez no fue un acto de deserción, fue una abducción orquestada por una inteligencia que los había estado escuchando, estudiando y catalogando sus debilidades emocionales durante todo el día, esperando pacientemente a que cayera la noche para comenzar la cosecha. Pero antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte un favor muy rápido. Suscríbete al canal, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando nuestras historias. Y comenta desde dónde nos escuchas, nos encanta saber desde dónde la gente nos oye. Ahora sí, continuemos con la historia. Para comprender por qué el cabo Segundo Silva Ramírez mantuvo la posición aquella noche, resistiendo el impulso primario de salir corriendo tras los rastros de su compañero, es imperativo diseccionar la psicología del hombre que habitaba bajo el uniforme empapado y cubierto de barro. Silva no era un supersticioso ni un recluta inexperto propenso a la histeria colectiva. A sus 26 años representaba el triunfo de la disciplina sobre la emoción, una cualidad forjada en el concreto frío de Bogotá y pulida a través de 4 años de servicio ininterrumpido en el Ejército Nacional de Colombia. Su historial militar era impecable, caracterizado por una adherencia casi religiosa a los protocolos y una capacidad técnica que lo distinguía de sus pares, especialmente en el manejo de comunicaciones y cartografía, habilidades que, paradójicamente, se volverían su tormento en la espesura.
Nacido y criado en la localidad de Kennedy, en el corazón urbano de la capital, Silva era un rolo de pura cepa, acostumbrado al ruido del tráfico, al clima gélido de la sabana y a la estructura predecible de la ciudad, un entorno diametralmente opuesto al caos biológico del Amazonas. Su ingreso a las Fuerzas Armadas no fue producto del azar ni de la necesidad económica, sino una búsqueda deliberada de orden en un mundo que percibía como caótico. Sin embargo, su presencia en el departamento de Caquetá, participando voluntariamente en uno de los cursos de combate más brutales del hemisferio, respondía a una motivación mucho más oscura y personal que el simple patriotismo. El curso de guerra en selva del Six es famoso por romper el espíritu de los hombres para luego reconstruirlos como máquinas de supervivencia. Y Silva se había inscrito buscando precisamente eso, que el agotamiento físico extremo silenciara el ruido ensordecedor de su propia culpa. La tragedia que definía su existencia actual había ocurrido apenas 6 meses antes de la inserción en la zona de operaciones, un evento que marcó una línea divisoria definitiva en su psique. Su madre, una mujer de carácter férreo que lo había criado sola trabajando dobles turnos como enfermera, había perdido una batalla agonizante y prolongada contra un cáncer agresivo que la consumió en cuestión de semanas. Durante los meses finales, mientras Silva dividía su tiempo entre los cuarteles y los cuarteles, la habitación estéril del hospital se desarrolló un conflicto silencioso entre ambos que culminó en una promesa rota, una herida emocional que supuraba más que cualquier lesión física. Ella, con la clarividencia que a menudo otorgan los lechos de muerte, le había suplicado repetidamente que abandonara la vida militar, argumentando que ya había sacrificado suficiente juventud y que tenía un presentimiento funesto sobre su futuro en la selva. Aquella última conversación telefónica, grabada a fuego en la memoria del cabo, se reproducía en su mente con una fidelidad tortuosa cada vez que el silencio del patrullaje se volvía demasiado denso. Ocurrió una tarde lluviosa, 2 días antes de que ella entrara en el coma del cual nunca despertaría. Su voz, debilitada por la morfina y la fatiga, sonaba rasposa y frágil a través del auricular, pero sus palabras llevaban el peso de una sentencia ineludible. Le pidió, casi con desesperación, que no aceptara el traslado al sur del país, mencionando que había soñado con una oscuridad verde que se lo tragaba entero, una premonición que Silva desestimó en ese momento con la arrogancia pragmática de quien cree tener el control de su destino. Él se negó a renunciar, argumentando que el ejército era su carrera, su vida y la única forma que tenía de pagar los tratamientos médicos, sin saber que esa negativa sería lo último que ella escucharía conscientemente de su único hijo. Tras el funeral, la soledad del apartamento en Bogotá se volvió insoportable para el cabo, pues cada rincón de la vivienda estaba impregnado de recuerdos y silencios acusatorios que no le permitían descansar. Fue esa asfixia doméstica la que lo impulsó a solicitar el traslado inmediato al Centro de Instrucción de Guerra en Selva, creyendo erróneamente que la distancia física y el rigor del entrenamiento de élite servirían como un anestésico para su duelo. Silva se convenció a sí mismo de que si lograba dominar el entorno más hostil del planeta, podría finalmente dominar sus propios demonios internos. Por lo tanto, llegó al Amazonas cargando no solo con su fusil y su equipo de campaña, sino con un equipaje emocional mucho más pesado, la convicción de que había fallado en su deber más sagrado como hijo. Durante las semanas previas al ejercicio final de 72 horas, Silva se había destacado como un elemento estoico y reservado, ganándose el respeto de sus compañeros del Pelotón 7 no por su carisma, sino por su eficiencia mecánica. Mientras otros soldados aprovechaban los breves momentos de descanso para bromear o quejarse de la humedad sofocante, él se dedicaba a limpiar su armamento o a estudiar los mapas topográficos con una intensidad obsesiva, construyendo muros mentales para mantener a raya el dolor.
Sin embargo, esa misma compartimentación emocional lo había vuelto vulnerable de una manera que ningún instructor podría haber previsto. Al reprimir su duelo y negarse a procesar la pérdida, había dejado una puerta trasera abierta en su subconsciente, una frecuencia desprotegida que la entidad de la selva no tardaría en sintonizar. La relación con el resto del pelotón, aunque profesional, se había teñido de una camaradería forzada por la supervivencia compartida, creando lazos que, aunque recientes, eran profundos. Silva veía en hombres como el soldado Pérez o el teniente al mando, figuras que reemplazaban la familia que había perdido, proyectando en ellos la necesidad de protección que no pudo ejercer con su madre. Esta dinámica convertía la misión de entrenamiento en algo personal. El objetivo oficial de llegar al punto de extracción utilizando solo brújula y mapa se había transformado en la mente de Silva en una cruzada para asegurar que nadie más muriera bajo su guardia. Él era el hombre de la lógica, el que verificaba las coordenadas, el ancla de realidad para el grupo, y por eso la irrupción de lo imposible en su mundo racional fue tan devastadora. El cabo Segundo Silva Ramírez entró a la selva amazónica creyendo firmemente en las leyes de la física, en la balística y en la certeza de la muerte biológica, convencido de que los fantasmas eran solo metáforas del remordimiento y no presencias tangibles. No obstante, la selva profunda, con su atmósfera opresiva y su aislamiento absoluto de la civilización moderna, comenzó a erosionar esas certezas desde la primera noche, atacando no su cuerpo, sino la base misma de su cordura. La ironía cruel de su situación radicaba en que había huido a la guerra para escapar de la voz de su madre, solo para descubrir que en este infierno verde esa voz sonaba más clara, más fuerte y más insistente que en cualquier lugar de la ciudad que había dejado atrás. Ahora, enfrentado a la realidad de que algo en la oscuridad conocía sus secretos más íntimos, Silva tuvo que admitir que su entrenamiento táctico no tenía contingencias para enfrentar la culpa materializada. Su mente analítica intentaba procesar los datos. La voz era idéntica, la entonación era perfecta, incluso usaba los apodos cariñosos que nadie en el ejército conocía. Pero la lógica dictaba que era imposible, creando una disonancia cognitiva que amenazaba con paralizarlo. A pesar de esto, se aferró a su fusil con los nudillos blancos, respirando entrecortadamente, recordando que su madre le había advertido sobre el peligro y que fallarle una segunda vez, rindiéndose ante el miedo o la locura, no era una opción aceptable. Su decisión de permanecer en el perímetro esa noche no fue un acto de valentía heroica, sino de terror paralizante, mezclado con una obstinación nacida de la culpa. Si iba a morir en esa selva maldita como ella había predicho, lo haría de pie y con los ojos abiertos, aunque cada fibra de su ser gritara que lo que estaba escuchando era real. El amanecer no trajo el alivio esperado, sino una luz grisácea y enferma, que apenas lograba penetrar el denso dosel arbóreo, convirtiendo la selva en una catedral de sombras alargadas y vapor húmedo. El teniente Vargas ordenó el despliegue inmediato en formación de cuña para rastrear al soldado desaparecido, imponiendo una disciplina férrea que intentaba enmascarar el nerviosismo colectivo que se había apoderado del pelotón. No obstante, la atmósfera había cambiado drásticamente. El aire se sentía más pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos y provocaba que los equipos de comunicación emitieran chasquidos erráticos sin razón aparente. Silva, ubicado en el flanco izquierdo, mantenía la vista fija en la vegetación, notando que el silencio de la mañana era antinatural, pues faltaba la cacofonía habitual de insectos y aves que caracteriza al Amazonas al salir el sol, como si la fauna autóctona hubiera decidido ceder su territorio a un depredador superior. A 300 metros del campamento, el rastro de huellas descalzas de Pérez se detuvo abruptamente frente a un muro de vegetación espinosa que parecía impenetrable sin el uso de machetes. Lo desconcertante no fue el final del rastro, sino la ausencia de señales de paso forzado.
Las ramas no estaban rotas y las telarañas que cubrían los huecos entre las hojas permanecían intactas, sugiriendo físicamente que el soldado se había desvanecido en el aire o atravesado la materia sólida. Fue entonces cuando el radiooperador, el soldado Cordero, levantó el puño cerrado exigiendo silencio absoluto, con el rostro pálido y los ojos desorbitados fijos en su auricular. El teniente se acercó con cautela, exigiendo un informe de situación en un susurro agresivo, pero Cordero simplemente desconectó el auricular y activó el altavoz externo del radio de campaña para que todos fueran testigos de la anomalía. Del aparato no surgió una voz humana ni un código Morse, sino un sonido rítmico y metálico, idéntico al clic-clac del cerrojo de un fusil Galil siendo cargado, repetido en un bucle perfecto cada 3 segundos. El sonido era nítido, carente de la distorsión habitual de las frecuencias de radio, y lo más perturbador era su origen. El indicador de señal mostraba que la transmisión no provenía de una fuente lejana, sino que se estaba originando dentro del perímetro inmediato, a menos de 10 metros de su posición. Los 12 hombres apuntaron sus armas hacia la espesura en todas direcciones, buscando a un enemigo invisible que jugaba con ellos, mientras el sonido mecánico continuaba su cadencia hipnótica desde el altavoz. Vargas, intentando racionalizar el miedo que amenazaba con romper la cohesión de la unidad, sugirió que podría ser una táctica de guerra psicológica de algún grupo insurgente remanente en la zona, utilizando grabaciones para confundirlos y exponer su posición. Sin embargo, esa teoría se desmoronó instantes después cuando el sonido del cerrojo cesó y fue reemplazado por algo biológicamente imposible. Desde la copa de un árbol gigantesco, oculto entre bromelias y lianas, un guacamayo descendió planeando y se posó en una rama baja, observando al grupo con una inteligencia que parecía demasiado aguda para un animal. El ave abrió el pico, pero en lugar de emitir un graznido estridente, reprodujo con fidelidad de alta definición el sonido de la estática de radio, seguido por la tos seca y característica del teniente Vargas. Una tos que el oficial había tenido esa misma mañana debido a la humedad, pero que nadie había grabado. La selva no solo los estaba escuchando, sino que estaba procesando sus sonidos biológicos y mecánicos, integrándolos en su propio vocabulario para interactuar con ellos. El teniente, visiblemente alterado por ver su propia debilidad física reflejada en la fauna local, ordenó espantar al animal. Pero el pájaro no se movió ante los gestos amenazantes. En su lugar, ladeó la cabeza y, con una voz que era una amalgama distorsionada de varios tonos del pelotón, pronunció una secuencia de números, las coordenadas exactas de su posición actual. Silva sintió un vértigo nauseabundo al comprender la implicación de ese acto. Aquello no era mimetismo animal instintivo como el de un loro doméstico, era una demostración de inteligencia táctica. La entidad sabía dónde estaban, sabía cómo sonaban sus equipos y, lo más aterrador, entendía el concepto de coordenadas cartográficas, lo que significaba que había absorbido conocimientos militares avanzados de sus víctimas anteriores. La confirmación final de que no se enfrentaban a un enemigo humano llegó cuando Cordero revisó el analizador de espectro del radio. El soldado, con las manos temblorosas, mostró la pantalla al grupo. El dispositivo indicaba 0 transmisión. El sonido del cerrojo que habían escuchado antes por el altavoz no había llegado a través de ondas de radiofrecuencia. El equipo había estado apagado internamente por un fallo de batería hacía minutos. Lo que habían oído no salió del parlante electrónico, sino que la selva había manipulado el aire alrededor del aparato para simular que funcionaba, creando una ilusión acústica perfecta diseñada para obligarlos a detenerse en ese punto exacto. Estaban siendo pastoreados, y la entidad acababa de demostrar que tenía control total sobre su percepción de la realidad tecnológica. El silencio que siguió al descubrimiento del radio muerto no fue de alivio, sino de una densidad opresiva que parecía taponar los oídos de los hombres del pelotón 7, aislándolos en burbujas individuales de pánico creciente.
El teniente Vargas, un hombre cuya compostura había sido el pilar de la unidad hasta ese momento, guardó el dispositivo con movimientos mecánicos y lentos, como si el aparato se hubiera convertido en un artefacto radiactivo que contaminaba sus manos con una verdad inaceptable. No hubo orden verbal inmediata para moverse. El entendimiento tácito de que permanecer en esa coordenada equivalía a esperar la muerte se había asentado en la psique de cada soldado con la fuerza de un decreto divino, obligándolos a reajustar sus correas y verificar sus armas con un nerviosismo que rozaba la histeria. Silva observó cómo el soldado Cordero se limpiaba el sudor frío de la frente, dejando un rastro de mugre y camuflaje corrido que le daba el aspecto de una calavera en descomposición bajo la tenue luz de la luna que apenas lograba atravesar el dosel arbóreo. La selva, que durante los primeros días había sido un adversario físico, compuesto de barro, espinas y humedad, había mutado ante sus ojos para convertirse en una entidad consciente, un organismo depredador que no cazaba con garras, sino con información. El cabo sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que el sonido del cerrojo que habían escuchado no era una grabación aleatoria, sino una burla calculada. La entidad les estaba diciendo que entendía el concepto de armar un fusil, que comprendía la amenaza que ellos representaban y que, peor aún, la encontraba risible. La marcha se reanudó sin que nadie tuviera que sugerirlo, formando una columna compacta que avanzaba tropezando entre las raíces tabulares de los árboles gigantes, con los ojos desorbitados escaneando una oscuridad que parecía moverse y respirar al ritmo de sus propios latidos acelerados. El protocolo de silencio, que antes era una medida táctica para evitar ser detectados por instructores o supuestos enemigos, se transformó en una necesidad supersticiosa, pues cada hombre temía que el simple sonido de su respiración pudiera ser capturado, archivado y utilizado en su contra minutos más tarde. Silva se concentró en la espalda del hombre frente a él, el soldado Martínez, usando el vaivén de su mochila como un metrónomo para mantener la cordura, intentando bloquear los susurros del viento que sonaban sospechosamente parecidos a voces humanas articulando sílabas sin sentido. Sin embargo, la selva no tenía intención de permitirles el consuelo de la negación por mucho tiempo. Aproximadamente 40 minutos después de abandonar la posición del radio, un sonido metálico y rítmico comenzó a emanar desde la espesura a su izquierda, un clic, 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 constante que imitaba a la perfección el sonido de un encendedor cipo abriéndose y cerrándose. El sonido era tan nítido y específico que dos soldados se giraron instintivamente, apuntando sus armas hacia la maleza, esperando ver a un instructor aburrido jugando con su encendedor mientras evaluaba su reacción. Pero no había nadie allí, solo la negrura impenetrable y ese sonido persistente que, poco a poco, comenzó a acelerarse hasta convertirse en un castañeo inhumano, similar al de los dientes de un animal tiritando de frío, antes de detenerse abruptamente para dar paso a algo mucho peor. Desde la copa de un árbol, a unos 10 metros de altura y directamente sobre sus cabezas, surgió una voz. No era la voz espectral de una madre o un pariente muerto esta vez, sino la voz inconfundible del soldado Pérez, el hombre que había desaparecido la noche anterior. La grabación, si es que podía llamarse así, no era un grito de auxilio ni un lamento agónico. Era un fragmento de una conversación trivial que Pérez había tenido con Silva 2 días antes, comentando sobre la calidad de las raciones de comida. «Ojalá tuviera un sancocho ahora mismo, mi cabo. Esta vaina sabe a cartón», resonó la frase en la oscuridad, con la entonación exacta, la risa cansada al final y el sonido de fondo de las botas chapoteando en el barro. El efecto fue devastador. Martínez se detuvo en seco, provocando que Silva chocara contra él, y ambos miraron hacia arriba con una mezcla de horror y confusión, incapaces de procesar cómo la selva podía estar reproduciendo un momento tan banal en una circunstancia tan terrorífica. Antes de que pudieran reaccionar, otra voz se unió desde la derecha. Esta vez la del propio teniente Vargas, dando una orden que había emitido esa misma mañana. «Mantengan el perímetro, nadie duerme, nadie sale».
La selva se había convertido en una cámara de eco grotesca, un teatro del absurdo donde sus propias palabras, sus momentos de camaradería y sus órdenes tácticas eran devueltos hacia ellos distorsionados, superpuestos y amplificados, creando una cacofonía disonante que buscaba desorientarlos y romper su cohesión grupal. Silva sintió que las piernas le flaqueaban al escuchar su propia voz emerger de un arbusto de helecho cercano, susurrando una oración que había rezado en silencio la noche anterior, una súplica privada a Dios que nunca había pronunciado en voz alta. La entidad no solo los escuchaba cuando hablaban entre ellos, había encontrado una manera de extraer o replicar incluso aquellos sonidos que apenas habían sido murmullos contra la almohada, violando la intimidad de sus pensamientos y exponiendo su vulnerabilidad ante todo el pelotón. Era una guerra psicológica de una sofisticación que ningún ejército humano podría replicar, diseñada para sembrar la desconfianza. ¿Era ese susurro a tu lado tu compañero pidiendo agua? ¿O era la cosa preparándose para atacar? El teniente Vargas, recuperando un fragmento de su autoridad a través de la pura fuerza de voluntad, hizo señales manuales frenéticas para que continuaran moviéndose, entendiendo que quedarse quietos escuchando ese coro de fantasmas vivos solo los llevaría a la locura. El grupo aceleró el paso, casi corriendo, resbalando en el lodo y rasgándose los uniformes con las espinas, tratando de dejar atrás las voces que ahora parecían seguirlos, saltando de árbol en árbol como monos invisibles que se burlaban de su desesperación. La atmósfera se cargó de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos, y el aire se volvió pesado con un olor dulzón y nauseabundo, similar al de las flores podridas mezclado con cobre, un aroma que Silva asoció inmediatamente con la sangre vieja y los velorios. Fue entonces cuando ocurrió el segundo incidente, una escalada que trascendió lo auditivo para atacar sus sentidos visuales y su esperanza. Mientras el grupo cruzaba un pequeño claro natural, una luz brillante y blanca atravesó el cielo a baja altura, iluminando las copas de los árboles con un resplandor que imitaba perfectamente el faro de un helicóptero Black Hawk. El sonido característico de las aspas cortando el aire, el tup tup tup, rítmico y poderoso que todo soldado reconoce como la música de la salvación, llenó el claro, haciendo vibrar el suelo bajo sus botas y levantando hojas muertas en remolinos que golpeaban sus rostros. ¡Extracción! ¡Es extracción!, gritó el soldado Buitrago, un joven recluta que había estado al borde del colapso nervioso durante horas. Rompiendo la formación y la disciplina, Buitrago corrió hacia el centro del claro, agitando los brazos desesperadamente hacia la luz que barría el borde de la selva. ¡Aquí! ¡Estamos aquí, carajo!, aullaba con lágrimas en los ojos, ignorando los gritos del teniente y de Silva que le ordenaban volver a la línea de árboles. La lógica dictaba que un rescate nocturno en esa zona y con ese clima era improbable, pero la desesperación tiene su propia lógica, y Buitrago se aferró a ella con la fuerza de un náufrago viendo tierra. Silva vio cómo el soldado llegaba al centro del claro, bañado por la luz blanca, y entonces, en una fracción de segundo que desafió toda explicación física, el sonido del helicóptero se detuvo. No se alejó ni aterrizó, simplemente cesó, como si alguien hubiera desconectado un cable de audio gigante. Simultáneamente, la luz del helicóptero no se elevó, sino que descendió con una velocidad antinatural, condensándose en una esfera pulsante a ras del suelo, justo frente a Buitrago. El soldado se quedó paralizado, con los brazos aún levantados, mientras la luz cambiaba de un blanco puro a un rojo profundo y visceral, revelando por un instante una silueta difusa dentro del resplandor, algo que tenía demasiadas extremidades y ninguna cara. El grito de Buitrago fue un sonido que Silva jamás olvidaría, una mezcla de sorpresa y agonía pura que se cortó en seco cuando la luz se apagó, sumiendo el claro en una oscuridad total y repentina que dejó a los demás soldados ciegos y desorientados.
Se escuchó el sonido húmedo de algo pesado siendo arrastrado a una velocidad increíble hacia la espesura, acompañado por el crujido de ramas rompiéndose y el ruido de tela rasgándose. Cuando el teniente Vargas encendió su linterna táctica, arriesgándose a delatar su posición, el haz de luz solo iluminó el barro revuelto en el centro del claro y una sola bota militar, con los cordones aún atados, abandonada como un testigo mudo de la abducción. El pánico estalló. La disciplina militar, que se había mantenido por un hilo, se rompió momentáneamente. 2 soldados comenzaron a disparar ráfagas ciegas hacia la selva, desperdiciando munición contra un enemigo que no podían ver, mientras otros retrocedían chocando entre sí. Silva se lanzó sobre uno de los tiradores, obligándolo a bajar el arma, gritándole en la cara para que reaccionara, mientras el teniente golpeaba al otro en el casco para detener el fuego. ¡Alto el fuego! ¡No disparen a la nada!, rugió Vargas, aunque su voz temblaba. Sabían que el ruido de los disparos no asustaría a la entidad, al contrario, solo le estaba enseñando nuevos sonidos, nuevas formas de matar. Reagrupados a la fuerza en el borde del claro, los sobrevivientes formaron un perímetro defensivo cerrado, espalda con espalda, apuntando hacia todos los puntos cardinales. La pérdida de Buitrago había sido tan rápida y limpia que parecía un truco de magia, y esa eficiencia letal caló hondo en la moral del grupo. Ya no se enfrentaban a un animal o a un fenómeno natural, se enfrentaban a una inteligencia que usaba sus esperanzas como cebo. La entidad había aprendido que el sonido de un helicóptero provocaba una reacción de acercamiento en lugar de huida, y había utilizado ese conocimiento con una precisión quirúrgica. Durante la siguiente hora, el asedio psicológico cambió de táctica. La entidad dejó de imitar sonidos mecánicos y volvió a lo personal, pero con una agresividad renovada. Ya no eran susurros lejanos, las voces surgían justo detrás de sus orejas, íntimas y obscenas. Silva escuchó la voz de su madre nuevamente, pero esta vez no sonaba triste o perdida. La voz era colérica, llena de un rencor venenoso que su madre jamás había tenido en vida. «Eres un cobarde, Silva. Me dejaste morir sola en el hospital y ahora vas a morir solo en el barro», sisió la voz, con una claridad tan alta que Silva pudo escuchar la respiración asmática entre las palabras. Intentó cerrar los ojos y recitar los protocolos de supervivencia, pero la voz continuó, describiendo detalles de la quimioterapia de su madre, el olor de la sala de hospital, el sonido de la máquina de signos vitales, detalles que Silva había guardado en lo más profundo de su memoria traumática. El imitador estaba escarbando en su cerebro, sacando el dolor y usándolo como un arma contundente. A su lado, el soldado Ramírez sollozaba en silencio, con las manos tapándose los oídos, mientras una voz infantil, presumiblemente la de un hermano o sobrino, le rogaba que saliera a jugar, que la selva era divertida, que no tuviera miedo. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando la entidad desplegó su truco más peligroso hasta el momento. Desde la espesura al norte se escuchó la voz del teniente Vargas gritando: «¡Rompan filas! ¡Retirada hacia el río! ¡Es una orden! ¡Muévanse ya!». La orden fue gritada con la autoridad y el tono exacto del oficial al mando. 3 soldados se levantaron instintivamente para obedecer, preparados para correr hacia el norte. Sin embargo, el verdadero teniente Vargas estaba agazapado en el lado sur del perímetro, a menos de 2 metros de ellos, mirándolos con los ojos abiertos de par en par. «¡Quietos! ¡Yo no di esa orden!», gritó el verdadero Vargas, levantándose parcialmente. La confusión fue absoluta durante unos segundos letales. Los soldados miraban al norte, de donde venía la voz de su líder, y luego al sur, donde estaba su líder físico. La entidad había logrado duplicar al hombre que representaba su única ancla de realidad. «¿A quién le creen?», pareció burlarse la selva, repitiendo la orden falsa. «Dije que se muevan hacia el río, carajo. Están insubordinados». Silva, procesando la situación con una frialdad nacida del terror absoluto, se dio cuenta de que si corrían hacia el norte, caerían directamente en la boca del lobo.
¡Es la cosa! ¡Miren al teniente! ¡Está aquí!, gritó Silva, agarrando a Ramírez por el chaleco y tirándolo al suelo justo cuando éste empezaba a correr. La disonancia cognitiva de ver a su comandante en un lugar y escucharlo en otro paralizó al grupo el tiempo suficiente para evitar la dispersión total. Pero el daño estaba hecho. La confianza en la cadena de mando, en la realidad de las órdenes verbales, había sido aniquilada. Si no podían confiar en lo que escuchaban, no podían operar como una unidad militar. Fue en ese momento de caos, con la identidad del mando comprometida y los nervios destrozados, que la selva atacó físicamente de nuevo, no con luces o voces, sino con fuerza bruta. Una de las cuerdas que sostenía el equipo de un soldado en el flanco este se tensó violentamente, como si un gancho invisible la hubiera atrapado. El hombre fue arrastrado hacia atrás con tal violencia que sus botas dejaron surcos profundos en el barro. No hubo tiempo para disparar. El soldado desapareció en la maleza densa sin siquiera poder gritar, silenciado instantáneamente. Lo único que regresó de la oscuridad fue el sonido de su propia voz, segundos después, diciendo con una calma aterradora: «Todo está bien. El agua está tibia. Vengan». Silva entendió entonces que la estrategia de mantener el perímetro era una sentencia de muerte. Estaban siendo cazados uno por uno, seleccionados como frutas maduras en un árbol. La entidad jugaba con ellos, experimentando con diferentes estímulos para ver cuál provocaba la reacción deseada. Había probado con la nostalgia, luego con la esperanza del rescate, luego con la autoridad militar y finalmente con la fuerza física. Estaba aprendiendo a una velocidad exponencial. Y lo más aterrador para Silva no era la posibilidad de morir, sino la certeza de que, cuando muriera, su voz se uniría al coro, utilizada para atraer a la siguiente patrulla, condenado a ser una marioneta sonora por la eternidad en ese infierno verde. La cuerda, jadeó Silva, recordando una técnica de los manuales antiguos de exploración que los instructores modernos rara vez mencionaban por considerarla obsoleta. «Teniente, la cuerda, tenemos que atarnos». La idea parecía ridícula, una regresión a la infancia o al alpinismo amateur, pero ante un enemigo que podía simular órdenes y separar a los hombres con ilusiones, la conexión física era la única verdad que les quedaba. Si estaban atados, la selva no podría arrastrar a uno sin arrastrarlos a todos. Si estaban atados, no podrían correr hacia voces falsas. Vargas, con el rostro pálido y la mirada de un hombre que ha visto el abismo, asintió. Sacaron las cuerdas de rapel, manos temblorosas haciendo nudos torpes bajo la lluvia, que añadía una capa más de miseria a su situación. Se ataron por la cintura, dejando 2 metros entre cada hombre, creando una cadena humana de carne y miedo. Silva quedó en el centro, el lugar teóricamente más seguro, pero se sentía como el eslabón de una cadena alimenticia. Mientras ajustaba el nudo en su arnés, la voz de su madre volvió a susurrarle, esta vez tan cerca que sintió el aliento húmedo en su cuello. «¿Crees que una cuerda te salvará de mi hijito? Yo corté tu cordón umbilical, puedo cortar este también». Silva cerró los ojos, apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula y se obligó a no responder, a no mirar atrás, a concentrarse únicamente en la tensión de la cuerda en su cintura. La cuerda era real. La voz no. Tenía que creer eso, o se pegaría un tiro allí mismo. El grupo, ahora reducido y grotescamente unido como un ciempiés torpe, comenzó a moverse de nuevo, abandonando el claro maldito, arrastrándose hacia lo que esperaban fuera el punto de extracción, mientras la selva a su alrededor estallaba en risas, llantos de bebés y órdenes militares, un festival de locura celebrando su lenta desintegración. La lluvia no caía, castigaba. Era un diluvio bíblico que transformó el suelo firme en un pantano succionador, borrando cualquier rastro de sendero y convirtiendo la marcha en una agonía de lodo y tropiezos. El cabo Silva sentía la cuerda de seguridad tensarse violentamente contra su cintura con cada paso, un recordatorio físico de que su vida dependía de los 4 hombres que respiraban con dificultad a su alrededor, y de que la de ellos dependía de él.
No había visibilidad más allá de los 2 metros que ofrecían las linternas tácticas, cuyos haces de luz morían devorados por una pared de vegetación y agua. El sonido era ensordecedor, un rugido estático de millones de gotas golpeando el dosel arbóreo. Pero incluso ese estruendo natural no lograba ahogar la sensación de que el silencio real, el silencio de la vida, se había extinguido. Avanzaban en una formación de diamante deformada por el terreno, con Silva en la punta de lanza tratando de leer una brújula que oscilaba erráticamente, como si el magnetismo de la Tierra estuviera borracho o aterrorizado. Detrás de él, el soldado Vargas tropezó, jalando la cuerda y obligando a todo el grupo a detenerse en seco para no perder el equilibrio. El tirón fue brusco, casi mecánico, y Silva giró sobre sus talones con el fusil en alto, esperando ver un jaguar o una anaconda. Lo que vio fue a Vargas con los ojos desorbitados, mirando hacia la copa de un árbol gigantesco, una ceiba que se alzaba como un monumento funerario en la negrura. «No miren arriba», susurró Vargas, su voz quebrada por un espasmo de llanto contenido. «Por favor, mi cabo, no miren arriba». Silva sintió el impulso instintivo de levantar la vista, pero la disciplina militar y el terror primario le congelaron el cuello. El aire alrededor de la ceiba cambió, la temperatura descendió bruscamente, haciendo que el vaho de sus respiraciones se volviera espeso, casi sólido. Fue entonces cuando el olor golpeó sus fosas nasales. No era el olor a ozono, ni el hedor a descomposición vegetal del suelo. Era el aroma inconfundible de la loción de afeitar barata que usaba el teniente Martínez, mezclado con el cobre rancio de la sangre arterial fresca. El olor era tan fuerte que Silva sintió náuseas, y antes de que pudiera ordenar que siguieran avanzando, la radio en su pecho cobró vida con un chillido de estática que sonó como un hueso al romperse. «¡Contacto! ¡Contacto a las 12!», gritó la voz del teniente Martínez a través del altavoz, clara, potente y cargada de adrenalina. «Silva, flanquee por la izquierda, los tengo visuales». El efecto fue devastador. 2 de los soldados, Cordero y Rivas, giraron sus armas hacia la izquierda, buscando un enemigo invisible, condicionados por meses de entrenamiento para obedecer esa voz específica, ese tono de mando exacto. Pero Martínez había desaparecido a 6 horas, su rastro se había esfumado, dejando solo un charco de sangre. Silva sabía esto, su cerebro racional gritaba que era imposible, pero su cuerpo reaccionó a la orden. Dio un paso hacia la izquierda antes de que la realidad lo golpeara como un culatazo en el pecho. La voz no venía de una transmisión distante, la señal tenía 0 latencia. La fuente de la voz estaba allí, con ellos, dentro del perímetro. «Nadie se mueva», rugió Silva, compitiendo con el estruendo de la tormenta. «No es él, mantengan la posición». La selva respondió a su grito. La voz del teniente en la radio cambió, modulándose de un grito de combate a un gorgoteo húmedo y agónico, un sonido de pulmones llenándose de fluido. «Silva, me duele, ¿por qué no obedeces?». La voz ahora susurraba, íntima y dolorosa, saliendo del propio equipo de comunicaciones de Silva. «¿Están aquí, Silva? Están cortando, me están cortando». La luz de la linterna de Silva parpadeó, y por una fracción de segundo iluminó algo entre las raíces tabulares de la ceiba. No era una forma humana completa, sino una amalgama de texturas que la mente intentaba desesperadamente organizar. Parecía un uniforme camuflado, pero la tela se movía como si fuera piel viva, y donde debería estar el rostro del teniente, solo había una mancha de oscuridad absoluta que absorbía la luz, un agujero negro en la realidad con la forma vaga de una boca gritando. El soldado Rivas, el más joven del grupo, no pudo soportarlo. El pánico rompió su psique con la violencia de un cristal estallando. «¡Mi teniente!», gritó, y se lanzó hacia las raíces, olvidando la cuerda que lo ataba a los demás. El tirón fue brutal. Rivas corrió con una fuerza histérica, tensando la cuerda y arrastrando a Cordero y a Vargas, quienes cayeron de bruces en el barro.
Silva, siendo el ancla delantera, clavó las botas en el suelo y se inclinó hacia atrás, luchando contra la física y la locura. La cuerda de nylon se tensó tanto que vibró como una cuerda de guitarra, produciendo un zumbido bajo que resonó en sus huesos. «Rivas, alto, es una trampa», bramó Silva, sintiendo cómo el arnés le cortaba la circulación en la cintura. Rivas llegó a las raíces y se detuvo, pero no porque quisiera. Se detuvo porque algo lo agarró. No hubo disparos ni rugidos de animales, solo hubo un sonido seco, como una rama gruesa partiéndose, y el grito de Rivas fue silenciado instantáneamente, cortado como si alguien hubiera apagado un interruptor. La linterna de Rivas cayó al suelo, girando y proyectando sombras demenciales contra los árboles, iluminando brevemente lo que estaba ocurriendo. La entidad no estaba atacando a Rivas, lo estaba incorporando. Silva vio, con una claridad que lo perseguiría hasta la tumba, cómo las lianas alrededor del árbol parecían cobrar vida, no como plantas, sino como extremidades grises y fibrosas que envolvían al soldado. Y entonces la cosa habló de nuevo, pero esta vez no usó la radio. La voz vino directamente de la garganta de Rivas, pero no eran sus palabras. «Cállate, Silva, deja de jugar al soldado», dijo la voz de Rivas, pero con la entonación exacta, el timbre maternal y dulce de la madre de Silva. «Tu amigo está cansado, déjalo dormir con nosotros». La cuerda tiró de nuevo, pero esta vez no era Rivas corriendo, era la selva jalando. La fuerza era titánica, inhumana. Silva, Cordero, Vargas y el cuarto hombre, Mendoza, fueron arrastrados medio metro por el lodo hacia la oscuridad de las raíces. Clavaron los dedos en la tierra, buscaron raíces, piedras, cualquier cosa para detener el arrastre, pero la potencia al otro lado de la cuerda era implacable. Estaban siendo pescados. «¡Corten la cuerda!», gritó Silva, soltando su fusil para buscar su cuchillo de combate con manos temblorosas y resbaladizas por el barro. «¡Corten la maldita cuerda!». Mendoza, que estaba más cerca de Rivas, intentó sacar su machete, pero el arrastre se aceleró. El cuerpo de Rivas ya había desaparecido en la espesura de las raíces y ahora Mendoza estaba siendo succionado hacia la misma negrura. «¡No me dejen! ¡Cabo! ¡Mamá!», chilló Mendoza, perdiendo toda compostura militar, arañando el suelo mientras era arrastrado hacia la boca del lobo. Silva logró desenvainar su cuchillo. El metal brilló bajo la lluvia. Tenía una decisión imposible frente a él: intentar salvar a Mendoza y arriesgarse a que todos fueran devorados por esa presencia que imitaba amores y dolores, o cortar el vínculo y condenar a dos hombres a una muerte atroz. La voz de su madre volvió a reír desde la oscuridad, una risa que se mezclaba con el sonido de huesos crujiendo. «Córtalo, hijo. Siempre fuiste bueno huyendo de los problemas», susurró la entidad, ahora usando un tono de decepción que Silva conocía demasiado bien. Con un grito de rabia pura, Silva se lanzó hacia atrás, agarró la sección de cuerda que lo unía a Vargas y cortó. Pero no fue suficiente. La tensión era tal que el cuchillo resbaló. Se arrastró sobre sus codos, ignorando el dolor agudo en sus costillas, y llegó hasta donde Mendoza pataleaba. La entidad sintió su cercanía y reaccionó. El aire se llenó de un sonido nuevo. El llanto de un bebé, no uno, sino cientos, un coro de neonatos llorando en agonía, un sonido diseñado biológicamente para generar angustia en el cerebro humano. El ruido venía de todas partes, de arriba, de abajo, de la propia radio de Silva. Era un ataque sónico total. Silva sintió que le sangraba la nariz. «¡Perdóname!», gritó Silva y bajó el cuchillo con todas sus fuerzas sobre la cuerda que unía a Mendoza con el resto del grupo.
Las fibras de nylon se partieron con un chasquido violento. La liberación de la tensión lanzó a Silva y a los sobrevivientes hacia atrás. Mendoza, libre de la cadena humana pero atrapado por la entidad, fue succionado hacia la oscuridad a una velocidad antinatural. Su grito se transformó mientras desaparecía. Dejó de ser un grito humano y se convirtió en una imitación perfecta del sonido de un cerdo siendo degollado. Luego en el sonido de una sirena de alarma y finalmente en la voz del propio Silva gritando ¡Alto el fuego! El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Silva, Vargas y Cordero quedaron jadeando en el barro, apuntando sus armas hacia la nada. La lluvia continuaba, indiferente. Rivas y Mendoza ya no estaban. Silva se puso de pie, temblando incontrolablemente. Miró su radio. La luz verde de encendido parpadeaba rítmicamente. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de la trampa. La entidad no solo imitaba voces, usaba las frecuencias, escaneaba. Mientras tuvieran los radios encendidos, mientras tuvieran esa tecnología que supuestamente los conectaba con la civilización, le estaban dando a la criatura un acceso directo a sus mentes, un canal abierto para inyectar terror. El imitador había aprendido a triangular su posición no por el olor o el ruido, sino por la señal electrónica. La radio de Silva volvió a sonar. Esta vez no hubo estática. La claridad fue de estudio de grabación. Coordenadas recibidas, pelotón 7. Dijo la voz de Mendoza, calmada, profesional, sin rastro del terror con el que había muerto segundos antes. Helicóptero en camino. Enciendan bengalas. Estoy a salvo. Vengan hacia mi voz. Era la mentira final, la mentira perfecta. Si hubieran sido soldados menos experimentados o si la desesperación hubiera ganado completamente, habrían corrido hacia esa promesa de salvación. Pero Silva vio los ojos de Cordero. Estaban vacíos, hipnotizados, y el soldado empezaba a levantarse, sonriendo, creyendo la mentira. Silva no lo dudó. Le dio un culatazo a Cordero en el pecho para sentarlo de nuevo y le arrancó la radio del chaleco. «Dámela», gruñó Silva. Hizo lo mismo con Vargas, quien se dejó desarmar como un muñeco de trapo. Silva juntó los 3 radios, los únicos que quedaban. Las voces seguían saliendo de los aparatos, una cacofonía de promesas, súplicas de sus madres, órdenes de sus superiores, risas de sus hijos no nacidos. «Ya no te escuchamos», dijo Silva, no a sus hombres, sino a la selva misma. Sacó una bengala de emergencia, pero no la disparó al cielo. La encendió en su mano, el magnesio ardiendo con un resplandor rojo cegador que hizo retroceder las sombras por un instante. Con movimientos frenéticos, apiló los radios en el lodo y clavó la bengala ardiendo directamente sobre los altavoces y las baterías de litio. El plástico se derritió, el metal se deformó y las baterías estallaron con pequeños estallidos tóxicos. Las voces se distorsionaron, convirtiéndose en lamentos digitales, desacelerándose hasta volverse graves y monstruosas antes de morir en un chisporroteo final. El olor a electrónica quemada reemplazó al olor a loción y sangre. Por primera vez en horas hubo silencio real, solo la lluvia. Silva miró a sus 2 compañeros restantes. Estaban cubiertos de barro, llorando en silencio, pero vivos. La conexión estaba cortada. Ahora eran invisibles, o al menos sordos a las mentiras. «Nadie habla», ordenó Silva con gestos, sus manos moviéndose en el lenguaje táctico, negándose a emitir un sonido vocal que la selva pudiera robar. «Nadie habla, nos movemos». Se ataron de nuevo, más corto esta vez, hombro con hombro, sin tecnología, sin voces,
Solo 3 hombres reducidos a su instinto más básico, caminando hacia donde la brújula, ahora extrañamente estable, indicaba el norte. Sabían que la cosa seguía ahí, observando, furiosa por haber perdido su juguete, pero al menos, por ahora, habían dejado de invitarla a entrar en sus cabezas. La marcha final hacia la extracción comenzó en un mutismo absoluto, un funeral en movimiento bajo la lluvia amazónica. 3 semanas después del incidente, el cabo Silva Ramírez no se encontraba en una cama de hospital recuperándose de la deshidratación, ni en una oficina militar redactando informes estériles que nadie leería con seriedad. Se hallaba en el kilómetro 11 de la carretera que conecta Leticia con Tarapacá, sentado en una maloca tradicional de la etnia Huitoto, buscando respuestas que la psicología militar y los capellanes castrenses no podían ofrecerle. La selva física había quedado atrás, pero el eco de aquellas voces seguía reverberando en su cráneo con una persistencia que desafiaba cualquier medicación psiquiátrica prescrita por los doctores del batallón. Frente a él, masticando mambe y con los ojos nublados por cataratas que parecían reflejar un mundo distinto al visible, estaba el taita Celestino, un sabedor de 80 años cuya reputación trascendía las fronteras invisibles de la Amazonía colombiana. Silva había llegado allí gracias a un contacto civil, un antropólogo de la Universidad Nacional, que había escuchado los rumores sobre el pelotón de los locos, como empezaban a llamar a los sobrevivientes del ejercicio en el SIGS. El aire dentro de la estructura de madera y paja estaba cargado de humo de tabaco y una tensión estática, casi eléctrica, que contrastaba con la aparente tranquilidad de la tarde lluviosa. El antropólogo, actuando como intérprete cultural más que lingüístico, encendió una grabadora de cinta sobre la mesa rústica, capturando el sonido de la lluvia golpeando el techo de paja, antes de pedirle al anciano que explicara qué habitaba en el sector donde el pelotón 7 había perdido la razón. Celestino no usó términos como alucinación colectiva o estrés postraumático. Escupió un poco de ambil en el suelo de tierra apisonada y pronunció una palabra en su lengua materna que sonó como el crujido de una rama seca. Yaituco. Según la traducción pausada del académico, el término no tenía un equivalente directo en español, pero la aproximación más cercana era el reflejo sonoro, o, en el vernáculo de los colonos y caucheros que habían invadido la región décadas atrás, el imitador. Sin embargo, el taita se apresuró a corregir la noción popular que convertía a esta entidad en un simple cuento para asustar niños o en una variación del tunche peruano o el chulachaquí. Aquellas eran leyendas simplificadas, versiones diluidas para el consumo de turistas y mestizos que no entendían la verdadera naturaleza depredadora del ecosistema. La versión real, la que los abuelos Huitoto y Ticuna discutían solo en susurros y nunca de noche, describía algo mucho más antiguo y mecánico que un espíritu vengativo. Celestino explicó, con una calma que helaba la sangre, que la selva no es un lugar pasivo, sino un organismo inmenso y consciente que busca constantemente equilibrio. El Yaituku no es un fantasma de un muerto, es un mecanismo de defensa. Una célula blanca en el cuerpo de la jungla diseñada para purgar elementos extraños. Y para la selva profunda no hay nada más extraño, ruidoso y disonante que un grupo de hombres armados, cargados de tecnología y miedo, invadiendo su silencio sagrado. El anciano detalló el proceso de caza de la entidad con una precisión biológica. Primero, observa. La entidad no tiene voz propia, es un vacío que necesita ser llenado. Durante los primeros días de cualquier intrusión humana, el Yaituku absorbe. Escucha las frecuencias, los timbres, las cadencias y, lo más importante, la carga emocional detrás de las palabras. No entiende el lenguaje humano como lo hacemos nosotros, no comprende la sintaxis ni la gramática, pero entiende el deseo, la añoranza y el pánico. Aprende que la palabra mamá activa una respuesta química de vulnerabilidad en el cerebro de la presa y por eso la replica. Lo que Silva y sus hombres habían interpretado como una tortura psicológica personalizada era en la cosmovisión del taita simplemente un depredador usando el señuelo más efectivo disponible.
De la misma manera que una planta carnívora emite un olor dulce para atraer moscas, o que ciertas tortugas mueven la lengua como gusanos para atraer peces, esta fuerza utilizaba los recuerdos sonoros de los soldados para separarlos de la manada. La regla de oro de la supervivencia en la selva, nunca separarse, es precisamente la barrera que la entidad necesita romper, porque solo puede consumir a quien se aísla, a quien acepta la invitación de adentrarse en la oscuridad. El punto más inquietante de la conversación surgió cuando Silva, con la voz temblorosa, preguntó sobre las radios. Si era una entidad espiritual o natural, ¿cómo era posible que hubiera transmitido a través de frecuencias encriptadas? El antropólogo esperó la respuesta del taita con escepticismo, anticipando una negativa o una confusión ante la tecnología moderna. Sin embargo, Celestino asintió lentamente, sin mostrar sorpresa alguna. Para él, la distinción entre una voz humana viajando por el aire y una voz viajando por un cable o una onda de radio era irrelevante. El agua toma la forma de la vasija, dijo el anciano, dibujando ondas en el aire con sus manos nudosas. Explicó que el Yai-Tuku es esencialmente vibración. Si los hombres traen cajas de metal que emiten y reciben vibraciones, la entidad simplemente fluye hacia ellas. No es que aprendiera ingeniería de telecomunicaciones, es que las radios son, en esencia, amplificadores de voz, y la entidad vive en la voz. Al quemar los equipos, Silva no había destruido la tecnología, sino que había cerrado las puertas por las que la entidad estaba entrando. Había cortado el puente. Esa acción instintiva, nacida de la desesperación absoluta, fue lo único que validó su supervivencia ante los ojos del anciano. Existen registros en los archivos de misiones jesuíticas del siglo XVIII que hablan de demonios parlantes que enloquecían a los exploradores españoles, haciéndoles creer que escuchaban coros celestiales o gritos de auxilio de compañeros que estaban a leguas de distancia. También hay informes desclasificados de la guerra del conflicto con Perú en los años 30, donde patrullas enteras desaparecieron en el Putumayo tras reportar voces enemigas que conocían sus nombres de pila. La historia de Silva no era nueva, era simplemente el capítulo más reciente de un libro escrito con sangre y locura. Antes de que Silva se levantara para irse, el taita le tomó la muñeca con una fuerza sorprendente. Le advirtió que el vínculo no se rompe fácilmente. Una vez que el Yai-Tuku ha probado el sabor de una mente, guarda esa frecuencia. La entidad no puede salir de la selva físicamente, pues está atada a la tierra y a la vegetación. Pero el recuerdo de la voz, la copia exacta que hizo de la madre de Silva, ahora forma parte de su archivo eterno. «Usted salió del monte, cabo», tradujo el antropólogo, visiblemente afectado por la sesión, pero una parte de su voz se quedó allá, y lo que vive allá ahora sabe cómo suena usted cuando tiene miedo. No vuelva nunca. Si regresa, no tendrá que imitar a su madre. Usará su propia voz para llamarlo, y usted caminará hacia ella pensando que se está encontrando a sí mismo. Silva asintió, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras. La leyenda folclórica había dejado de ser un mito para convertirse en un diagnóstico clínico de su realidad. Mientras caminaba de regreso al jeep que lo llevaría a la civilización, el sonido de los insectos en la tarde cayendo le pareció, por un segundo, articular su nombre, recordándole que el imitador no olvida, solo espera. 2 semanas después, el asfalto gris y húmedo de Bogotá ofrecía un contraste brutal con la sofocante exuberancia verde del Caquetá, pero para el cabo Silva, la seguridad de la civilización era una ilusión frágil que se desmoronaba con cada puesta de sol. El informe oficial, redactado con la frialdad aséptica de la burocracia militar, había clasificado el incidente del Pelotón 7 como un ejercicio de supervivencia fallido debido a condiciones climáticas extremas y fatiga de combate severa. Los 7 hombres desaparecidos fueron listados como bajas por desorientación, presuntamente ahogados en los afluentes crecidos o sucumbidos a la hipotermia, mientras que a los sobrevivientes se les concedió una licencia médica indefinida bajo el diagnóstico de estrés postraumático agudo con episodios disociativos.
no había mención alguna de las voces, ni de la imitación perfecta de los seres amados, ni de la inteligencia depredadora que había cazado sus mentes antes de cazar sus cuerpos. La verdad había sido saneada, archivada y enterrada bajo sellos de confidencialidad que garantizaban que la historia oficial fuera la única historia existente. Sin embargo, Silva sabía que la tinta sobre el papel no podía contener lo que habían despertado, y esa certeza lo mantenía despierto en su apartamento del tercer piso, mirando las luces de la ciudad con la paranoia de un animal acorralado. Su vida cotidiana se había convertido en un campo minado de estímulos auditivos donde cualquier sonido podía ser una trampa. Evitaba la televisión, desconectaba la radio y mantenía las ventanas cerradas, no porque temiera el ruido, sino porque temía reconocer algo familiar dentro de la estática. La tecnología, esa herramienta que la humanidad venera como el pináculo de su evolución y dominio sobre la naturaleza, se había transformado ante sus ojos en un conducto abierto para el horror. Si la entidad había aprendido a manipular las frecuencias de radio militar de onda corta en medio de la selva profunda, ¿qué le impedía saltar a las redes más complejas y omnipresentes que tejen la realidad moderna? Silva pasaba las horas observando su teléfono celular sobre la mesa de centro, un objeto negro y brillante que antes representaba conexión y ahora parecía un pequeño monolito de obsidiana esperando una señal. La llamada llegó a las 3 a.m., la hora exacta en que la guardia solía cambiar en el perímetro, rompiendo el silencio del apartamento con un timbre genérico que sonó como un disparo en la oscuridad. El número en la pantalla aparecía como desconocido, pero el instinto de Silva, agudizado por el trauma, le gritó que no contestara, que lanzara el dispositivo por la ventana y huyera. No obstante, una fuerza mórbida, esa curiosidad humana fatal que nos hace mirar el accidente en la carretera, lo obligó a deslizar el dedo sobre la pantalla. Al acercar el aparato a su oído, no escuchó la respiración de una persona, ni el ruido de fondo de una calle bogotana. Escuchó el sonido inconfundible de la lluvia golpeando hojas anchas, el zumbido de cigarras amazónicas y el goteo de agua sobre barro. Una transmisión en alta definición desde el infierno verde que había dejado atrás. Entonces, la estática se aclaró y la voz surgió, no como una grabación, sino con una inmediatez aterradora, cálida y maternal, con el tono exacto de reproche cariñoso que su madre usaba cuando él llegaba tarde a cenar. «Silva, hijo, ¿por qué me dejaste sola en la selva?», preguntó la voz, con una claridad digital perfecta. «Hace mucho frío aquí abajo, y los otros muchachos dicen que tú sabes el camino de regreso. Ven a buscarnos, mi amor». «Te estamos esperando». La comprensión de lo que estaba ocurriendo golpeó a Silva con más fuerza que cualquier impacto físico, revelando una verdad filosófica y existencial que destrozaba la barrera entre lo primitivo y lo moderno. La selva no era simplemente un ecosistema biológico de árboles y animales, sino una entidad consciente, con una capacidad de aprendizaje infinita, una red neuronal antigua que había observado a sus presas, asimilado sus miedos y ahora, habiendo probado la tecnología humana, la estaba utilizando para expandir su territorio de caza más allá de la geografía física. Al quemar los radios, Silva no había destruido al imitador, simplemente lo había forzado a evolucionar, a buscar nuevas frecuencias, demostrando que la entidad no estaba atada a la Tierra, sino a la señal, convirtiéndose en un virus espectral que podía viajar a través de torres de telecomunicaciones para perseguir a sus víctimas hasta la seguridad de sus hogares. Ya no era necesario estar en el Caquetá para ser devorado, bastaba con estar conectado, con tener una línea abierta por donde esa inteligencia inhumana pudiera susurrar, utilizando el amor y el duelo como llaves maestras para quebrar la cordura de quienes creían haber escapado. Silva colgó, y con un grito de rabia y terror puro, estrelló el teléfono contra el suelo, pisoteándolo repetidamente hasta que solo quedaron fragmentos de vidrio y plástico retorcido, silenciando la voz de su madre muerta. Respirando agitadamente en la oscuridad de su sala, el cabo creyó por un segundo haber ganado, haber cortado el vínculo final con la pesadilla.
Pero entonces, el silencio del apartamento fue interrumpido nuevamente, no por el teléfono destruido en el suelo, sino por el zumbido suave del intercomunicador en la pared de la cocina, y luego por la estática que comenzó a emanar del televisor apagado, confirmando que la señal no estaba en el dispositivo, sino en el aire mismo. Si esta historia te mantuvo en tensión, suscríbete a Sector Fantasma para más casos militares de lo imposible. Dale like si crees que algunas cosas no tienen explicación. Y comenta desde dónde estás escuchando esta historia y qué otros casos de tu región deberíamos investigar. Nos vemos en el próximo expediente.